Hola a todos los amantes de la espiritualidad y la conexión universal. En el fascinante episodio de hoy, exploraremos un tema que a menudo no deja maravillado, así es como el universo te muestra que alguien piensa en ti. Alguna vez has sentido esa repentina oleada de pensamiento sobre alguien, solo para descubrir que esa misma persona estaba pensando en ti? Bueno, no es coincidencia. Hoy exploraremos las señales y sincronicidad que el universo te envía para recordarte que alguien especial está conectado contigo en un nivel más profundo. Antes de sumergirnos en este apasionante tema, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestro contenido esclarecedor. Comencemos. Señal 1, llamada o mensaje espontáneo. Una de las formas más notables en que el universo te muestra que alguien piensa en ti es a través de las llamadas o mensajes espontáneos. Esta sincronicidad es como un vínculo invisible que conecta tu pensamiento con la realidad. Puede que haya estado pensando en esa persona durante el día y, de repente, recibe una llamada o un mensaje de ella. Es como si el universo estuviera transmitiendo tu pensamiento y emoción, llevando a esa persona a tu vida en el momento perfecto. Estos momentos de conexión inesperada pueden crear un sentido de asombro y maravilla, recordándote que existe una interconexión mágica en el mundo que va más allá de lo que podemos comprender. La belleza de esta señal radica en su capacidad para trascender las barreras del tiempo y el espacio. Puede que te encuentres en lugares diferentes o incluso en uso horario distinto, pero el hecho de que ambos hayan tenido pensamiento mutuo al mismo tiempo es un recordatorio de que existe una conexión profunda entre ustedes. Las llamadas o mensajes espontáneos pueden generar una sensación de alegría y emoción, ya que sientes que está en sintonía con alguien que tiene un lugar especial en tu corazón. Señal 2, encuentro casual. Otra forma en que el universo te muestra que alguien piensa en ti es a través de los encuentros casuales que parecen estar orquestados por fuerza más allá de nuestro entendimiento. Puede cruzarte con esa persona en lugar inesperado, como si el destino hubiera conspirado para unirlo en ese momento y lugar específico. Estos encuentros pueden ser tan sorprendentes como reconfortantes, ya que te recuerdan que es una conexión especial que trasciende las circunstancias cotidianas. Estos encuentros casuales no solo pueden suceder en lugar físico, sino también en el mundo digital. Puede que veas su nombre en una publicación de redes sociales justo cuando estaba pensando en ello, o que reciba un mensaje de esa persona justo cuando te estaba preguntando cómo están. Es como si el universo te estuviera recordando que está en la mente de alguien más allá de la distancia física. Estos momentos pueden infundir tu día con una sensación de asombro y gratitud, al recordarte que las conexiones especiales que comparten tienen la capacidad de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Señal 3, sueño y pensamiento vivido. El universo también utiliza los sueños y pensamiento vivido como una forma de comunicarte que alguien está pensando en ti en un nivel más profundo. Puede despertarte con la sensación de que esa persona estuvo contigo en tu sueño, como si hubieran compartido un espacio íntimo en tu mente durante la noche. Estos sueños pueden ser repletos de emoción intensa y conversación significativa, creando una conexión onírica que trasciende la realidad física. Los pensamientos vividos también son una manera en que el universo te recuerda la presencia constante de esa persona en tu mente. Puede encontrarte pensando en ello con una claridad y detalle inusual, como si su pensamiento estuvieran fusionándose con los tuyos. A veces, estos pensamientos pueden ser tan fuertes que sientes su influencia incluso en tu acción y decisión cotidiana. Esta señal te recuerda que las conexiones emocionales y espirituales no están limitadas por el espacio físico, y que incluso en la distancia, es una energía que te une con aquello a quien le va en tu corazón. Los sueños y pensamientos vividos son como ventanas hacia una dimensión en la que las barras entre las mentes se desvanecen. Pueden traer consuelo y alegría, así como también actuar como recordatorio de que está en la mente de alguien más allá de las horas de vigilia. Esta señal puede fomentar una sensación de conexión espiritual y emocional, demostrando que los lazos que comparten son más profundos de lo que podemos percibir a simple vista. Señal 4,
Intuition agudizada. La intuition agudizada est une apodrosa sonal del universo de que alguien piensa en ti. Puede que de repente sienta un cosquilleo en tu estómago o una sensación inexplicable de que esa persona está cerca, incluso cuando no tiene evidencia tangible. Esta intuición puede manifestarse de varias maneras, como un presentimiento persistente o una voz interior que te susurra que alguien está pensando en ti en ese mismo momento. Es como si el universo te estuviera sintonizando con las energías de esa persona, permitiéndote captar su presencia en un nivel más sutil. La intuition agudizada puede ser particularmente fuerte entre personas que compartan un vínculo profundo y significativo. A medida que confíes en tu intuition, podrás reconocer y apreciar esta señal de conexión en un nivel más profundo. La intuición no solo actúa como un recordatorio de que alguien está pensando en ti, sino también como una vía de comunicación única que trasciende las palabras y los sentidos convencionales. Señal 5, regalo o símbolo inesperado. El universo también utiliza regalo y símbolo inesperado como una forma de mostrarte que alguien está pensando en ti. Puede que reciba un regalo que te recuerda a esa persona o que encuentre un símbolo que tenga un significado especial para ambos. Esta pequeña manifestación pueden ser considerada como obsequio del universo, recordándote que alguien tiene un lugar especial en su corazón para ti. Los regalos inesperados pueden ser tangibles, como un objeto que evoca recuerdo compartido o que tiene un significado especial para ambos. También pueden ser simbólicos, como ver una mariposa que siempre asociaste con esa persona o encontrar una cita en un libro que parece haber sido escrita para ti en ese momento. Estos regalos y símbolos actúan como recordatorio tangible de la conexión que comparte con esa persona y pueden infundir tu día con un sentido de amor y gratitud. Señal 6, canción significativa. Las canciones significativas son una de las formas más hermosas en que el universo te muestra que alguien está pensando en ti. Puede que estés escuchando la radio o reproduciendo tu lista de reproducción favorita cuando de repente una canción comienza a reproducirse, y te das cuenta de que las letras resuenan de manera profunda con tu pensamiento y sentimiento hacia esa persona. Es como si el universo estuviera utilizando la música como un canal para comunicarte el vínculo que comparte. Esta canción puede traer consigo una avalancha de emoción, desde la nostalgia hasta la alegría y la ternura. Cada vez que escucha una canción que te recuerda a esa persona, es como si estuviera compartiendo un momento íntimo y especial con él, independientemente de la distancia física que pueda separarlo en ese momento. Las canciones significativas actúan como mensajes cifrados que te recuerdan que alguien está pensando en ti y que tu pensamiento también está conectado con él. La belleza de esta señal radica en su capacidad para evocar recuerdo y sentimiento profundo. Pueden transportarte instantáneamente a momento compartido, creando una sensación de cercanía y conexión emocional. A medida que aprecias esta canción significativa, te das cuenta de que el universo utiliza la música como un medio para recordarte que las conexiones que comparte trascienden el tiempo y el espacio, y que cada nota es una melodía de amor y conexión.